Pupito, hola Milari. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿Cómo está? muchísimas gracias, todo muy bien, gracias. El día de hoy aquí, como ya sabes, en Pupito de semana. Pupito de semana. Eso le estaba diciendo el logo, oiga, que entre Pupito y Pupito se va pasando, pero volando vuela, la ¿sí o no? semana. Ni te das cuenta y otra vez estamos en Pupito de semana. Ya estamos casi en mitad de julio, imagínense usted. O sea, solamente para que te des cuenta, ya mismo nos toca poner el árbol en Navidad y listo, estamos para la novena. No, es así, Doc. Viene el día de los muertos. Sí. ¿Cómo es? Finados. Claro. Finados. Yo lo claro. conozco como finados. ¿Finados? Navidad. Sí. No, mentira. Viene Halloween, el día de los muertos, pues. Y chao. Navidad, Año Nuevo. Fiestas de Quito. Fiestas de Quito. Fiestas de Quito, Navidad, aquí Año en Nuevo y Quito se ya acabó. sabes, 6 de diciembre se acabó el año. O sea, eso ya es normalito. De fiesta en fiesta. Pero ¿no? bien, estamos el día de hoy aquí acompañados de ustedes con la mejor información, justamente información de época y de temporada, como lo es el tema del día de hoy. Y este es programa especial para el Marito. ¿Quién es el Marito? Nuestro maquillista, que por supuesto ya está ahí arrojando los primeros síntomas de qué, pues ya le vamos a decir en un momento, así que usted siga conectado con nosotros. Y más bien, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles y también a las personas que nos están viendo a través de www.ecuadortv.es. Ya sabe que si no nos puede ver en vivo por A o B motivo, ¿dónde nos pueden ver, Doc? También nos pueden ver por YouTube. Si ustedes quieren revisar todo lo que es el material, todo lo que hemos hecho, tenemos todos los capítulos, ustedes los pueden ver en pantalla, nos pueden ver por Ecuador TV en el canal de YouTube como Doctor 7. Si ustedes ponen esto van a ver toda la parte de, tanto la parte humana como también la parte veterinaria, para que ustedes revisen, vuelvan a ver los comentarios, vuelvan a ver el programa y que también se enteren y pueden verlo a la hora que quieran, Milari. Eso también es importante. Así es, mi Doggy. A la gente también que tiene redes sociales, en este caso Instagram, ya sabe que estamos como @doctor7.es, porque Así no solo es. puede ver nuestra Meditrivia en las historias, sino también los reels, los videos de los dos doctores. Claro. Para que vaya y nos empiece a seguir, que también son muy informativos, mi Doggy. Correcto. Usted entra ahí y se puede enterar de cualquier eso. enfermedad en resumen de menos de un minuto. Generalmente ahí usted se da ¿qué dijeron en el programa? Rápidamente entra al Instagram, usted ve el reel y listo, está el resumen o las perlas, como digo yo, son las cosas más importantes que tenemos, así que eso también es importante para nosotros verlos, ¿ok? Así es, mi Doc. Ahora sí, mi Doc. De una. Claro Vamos que entrando sí. en el tema. Milari, ¿De qué vamos a hablar hoy? el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la influenza. Ya. ¿Por qué? Mucha gente dice, no, pero la influenza es la gripe. No. Y esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente usted en casa, cuando usted asume que la influenza, que solamente gripecita lo que usted tiene, debe tener en cuenta algunos aspectos importantes. Primero, que cuando cursamos un cuadro de influenza, la influenza generalmente sí puede complicarse, la gripe no. Por más dura, más fuerte, más importante que sea la gripe, pasará 3-4 días botados en la cama tal vez, pero no pasará más de eso. Pero cuando hablamos de influenza, y mucho más ahora que se confunde entre influenza y COVID, tenemos un problema porque en cambio nos deja secuelas. Puede darnos cuadros leves, moderados y severos graves, inclusive con muerte. Entonces, el día de hoy hay que revisar, no por asustar, sino más bien por informar, porque eventualmente prevenir. Las mortalidades de las enfermedades como la influenza y como el COVID han disminuido bastante, pero eso ha hecho que aflojemos toditas las medidas de precaución y ya nadie utiliza mascarilla cuando está enfermo, ya nadie se lava las manos, nadie utiliza el gel, ya es una cosa que volvimos exactamente a lo que estábamos antes de la parte de prepandemia en los índices de seguridad. Y esto ha hecho que en estos últimos 3 meses tengamos una ola bastante importante de estas enfermedades transmitidas generalmente ya hacia los niños, y algunos dicen, bueno, es que ya se fueron de vacaciones. Claro, pero la mayoría se fueron de vacaciones, pero también están en cursos vacacionales. Y ahí estamos viendo el otro o el segundo brote, porque son niños enfermitos que no tienen con quién quedarse en casa y el papá dice, ok, te vas al curso vacacional y en el vacacional empieza nuevamente el círculo. Entonces tenemos que alertar acerca de esto. ¿Por qué? Porque hay consecuencias o hay secuelas después o de COVID o de influenza, que es la que veremos el día de hoy, que se llama fatiga postviral. O sea, ese cansancio desmedido, esas alteraciones a nivel neuromuscular que pasan después de un cuadro de una influenza, no de una gripe. Y que pueden hacerle pensar a la persona que, uy, me dio COVID y yo ni cuenta me di, pero no, también podría ser la influenza. Así que si usted ha pasado por este tipo de casos que el doc nos acaba de explicar, su familiar, su hijo, su amigo, su vecino, puede contarnos su historia o hacer sus preguntas también a nuestro número de WhatsApp o llamadas en vivo. Recuerden que estamos en vivo
para que el Doc le responda absolutamente todas las preguntas que tenga. Y Doc, yo me acuerdo que en un programa, creo que fue de la primera temporada, ya vimos este tema de la influenza, la diferencia entre gripe lo vimos como una diferencia entre gripe e influenza, pero no ahondamos mucho en lo que era influenza específicamente. Así que 096-870-4424 para tus llamadas, para tus mensajes, llámanos. Cuéntanos qué te pasó. ¿Te dio influenza? ¿Te dijeron algún tipo de influenza? ¿Tú sabes cuáles son los tipos de influenza? Llámanos, no seas cobarde. Yo para sí que sé, podamos escuchar. Yo sí sé. ¡Ichi! ¿Estudió? En ese no. Es por lo que voy aprendiendo con usted a diario. Y estoy segura que en casa también van aprendiendo. No, esa vez en el programa, ¿se acuerda que usted dijo que la diferencia, una de las diferencias entre gripe normal, común y la influenza es que la gripe, los síntomas son a nivel de cabeza, a nivel facial, mientras que la influenza también ya incluye todo el cuerpo, como dolor de cuerpo, por ejemplo, fiebre. Vamos a ponerle 10. Oiga, le digo que me lleve a su consultorio. Vamos a estar haciendo de una. Ya no serían 4 médicos internistas. Pase con la doctora Lari, ahí le va a hacer el chequeo, que es súper importante. Por eso usted en casa, por favor, tenga mucha precaución. Nosotros no somos un país de estacionalidades. Nosotros en Quito podemos tener las 4 estaciones del mismo día, eso no pasa nada, eso es Quito, pero eventualmente la incidencia o la presentación de los casos de influenza han ido incrementando. Entonces, esto inclusive desde los muy pequeñitos, así que a tomar en cuenta estas medidas que el día de hoy les vamos a mencionar aquí en Doctor 7. Perfecto, mi Doc, entonces invitamos a toda esa gente que ya se vaya sentando, como dice el Doc, ¿no? En la sala de su hogar, ahí por ahí en el trabajo, en el celular, en la tablet, donde sea. Lo importante es que no se pierda el programa del día de hoy, que va a estar muy bueno. Y mientras nosotros vamos invitándoles rápidamente a que participen en nuestra Meditrivia del Instagram, @doctor7.es. La pregunta del día de hoy, mi Doc, ¿está fácil o está difícil? No está difícil, más bien la idea es ver el conocimiento de la gente y que nos ayuden, aquellos que sí saben, que nos ayuden. Vamos a ver la pregunta del día de hoy. Y la pregunta dice, ¿cuál de los subtipos de influenza se acompaña de síntomas gastrointestinales? A, influenza tipo A. B, influenza tipo B. C, cualquier tipo de influenza. ¿Qué dice usted? Usted ya sabe, usted ya lo vio, usted ya lo vivió. Escríbanos, entra al Instagram, vote por su respuesta, hágalo por favor para ir nutriendo esta trivia y poder tener la respuesta al final del programa. Así que participe con nosotros. Esa no sabía, Doc. Ajá, ¿Se le puede aflojar el estómago con influenza? Vamos a ver. Sí, no sé, ¿no? Capaz que con cualquiera o no. Entonces, eso es importante. Usted que está en casa, que ya le dio influenza, le dijeron qué tipo era y tuvo esto, participe. Doc, primer mensaje del programa. Muchísimas gracias. Esta nota, bien. Gente, pero sabe que no es del tema. Es de quien da el tema. Ok. De la dirección, del doctor Carlos Nieto están preguntando. Claro que sí, nosotros estamos en Medinter, Centro Médico de Medicina Interna, detrás del Hospital Metropolitano, en la Torre Médica 1, en el consultorio 107. Teléfonos el 322-0063 y si llamas de provincia, el 02-322-0063 para todas tus consultas médicas, 4 médicos internistas atentos a tu salud. Perfecto, mi Doc, y con esto nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vaya, quédese con nosotros que en 2 minutos regresamos con el tema del día de hoy, a responder todas sus inquietudes, dice el Freddy, así que empiece a escribirnos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp. Ya volvemos. No se vayan. Mito de pupito de semana, señores. Así que atención todos en casa. Es cierto que la influenza no deja ninguna secuela en los pacientes no tratados. Si usted estuvo conectado desde el programa que apenas empezamos, pues ya sabe la respuesta, porque al Doc por ahí se le fue escapar, se le chispoteó el mito del día de hoy, así que también interactúe con nosotros, diciendo sus opiniones en nuestro número de WhatsApp, aunque en el Instagram también, mi Doc, también nos están escribiendo, así que muchísimas gracias. No solo nos describe y vote por la Meditrivia, sino que también empieza a seguirnos. Correcto. Entonces, así dado el caso, lo importante, Milari, es que la gente conozca. Cuando hablamos específicamente del virus de la influenza, lo primero que hay que entender siempre de un cuadro viral es que, a diferencia de las bacterias, que las bacterias por sí solas pueden hacer una infección porque ellas ya son un evento unicelular, pero tienen todo lo necesario para infectar. Esas son las bacterias. Los virus no.
O sea, los virus necesitan un huésped. Los virus necesitan ingresar a las células del huésped para que puedan hacer la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que eventualmente dos cosas. La primera, cuando hay el control y nosotros decimos, por ejemplo, lavarse las manos, ¿no es cierto? ¿Qué estamos diciendo? Que si es que no tenemos el buen cuidado, lo primero que vamos a hacer es contagiarnos. Okay. Pero para esto necesitamos que el virus ingrese a la célula, donde ahí va a replicarse o va a dividirse en muchísimos más virus para después, por unos mecanismos de defensa, van a estallar la célula y van a salir más virus. Esa es la idea de una infección viral. En el caso de la influenza en particular, es un virus que se dice ARN, o sea, de ácido ribonucleico. Quiere decir que tiene carga genética, señores. Es por eso que así como usted tiene genes, el virus también los tiene. Y es por esto que cuando hay algún tipo de cambio, por ejemplo, ustedes han escuchado, ya vamos a hablar un poquito de las vacunas también, pero quiere decir que pueden mutar, pueden cambiar, pueden un año ser celestes, otro año ser rosadas, otro año ser rojas. Por eso no siempre la misma vacuna le sirve a todo el mundo. Y en este caso muy particular de la influenza, este es un virus que específicamente estaba codificado como un virus estacional. ¿Qué significa? En países donde tienen estaciones muy marcadas, hay campañas específicamente, inclusive punitivas, para quienes no se vacunen, por ejemplo, porque los costos de hospitalizaciones, de terapias intensivas, de cuidados para la gente que no se vacuna y que se enferma gravemente de este virus estacional, generalmente son bastante altos. Entonces, como precaución, los gobiernos lo que hacen es promover a que haya unas campañas masivas de vacunación. Aquí sigue siendo medio opcional. ¿Quiere vacunarse de la influenza? No, es que yo no creo, no, es que me vacuné de eso y a la semana me dio una gripe. Entonces, ese tipo de cosas aquí todavía es opcional. Y ahora, ¿este tipo de vacuna, mi doc, para la prevención hay en los centros de salud? Claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro que sí. El problema, y lo vamos a ver un poquito más, entonces lo primero es que era estacional, pero no sé si tú te acuerdas, ¿qué edad tenías cuando fue el 2009? A ver. 2008, 2009. Doc, déjeme rezar en la calculadora. Claro, claro que sí. Claro que sí. Porque eventualmente para muchas personas en esta época fue bastante caótico porque tuvimos una de las pandemias antes del COVID. Una pandemia súper importante que la llamamos la pandemia del H1N1 o la gripe porcina. No sé si ustedes se acuerdan de la parte de la gripe porcina. ¿Verdad? Sí, exactamente. Entonces, 16 años tenía. 16 años. Entonces, eventualmente, a los 16 años de la Lari, esto fue la pandemia de H1N1. O sea, significa que esta mató un montón de gente. De hecho, se considera más o menos que fue más grave inclusive que la COVID. ¿En serio? En el sentido, sobre todo, claro, fue brutal. Las terapias intensivas estaban llenas, los pacientes se morían en 3 o 4 días, era brutal. Por eso es que mucha gente no recuerda qué es lo que pasó con la influenza de ese año y por eso no le paran mucho balón cuando estamos hablando de la gravedad de una influenza. Entonces, por eso estos virus que normalmente eran estacionarios empezaron a aparecer en estaciones que no debían. Por ejemplo, en primavera. En algunos de los países, en primavera empezó a brotar la parte del H1N1 matando un montón de gentes. Entonces, lo más importante de esto es que al ser viral necesita ser contagiado y que necesita entrar a la célula de los pacientes. Ahora, mi doc, ¿cómo se contagia Muy la bien, otra persona? Perfecto. Entonces, algo que te vas a acordar el día de hoy es que estos virus tienen 8 cadenas adentro de su material genético. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que estos virus también tienen genes para compartir. ¿Por qué es importante esto que ustedes se acuerden? Porque todos los años van mutando, todos los años van cambiando, todos los años van siendo diferentes tipos de virus porque van mezclándose este tipo de cambios. Y por eso, ¿sabes de dónde sale esto de H1N1? No. Exactamente, te voy a contar. Toda la gente también lo sepa. Para poder pegarse este virus a esta célula, a un receptor especial, a nuestra célula para que nos infecte, necesitan de lo que se llama la hemaglutinina. De ahí sale la H de acá, la hemaglutinina. Y también para que podamos tener la parte de
el otro anclaje, que es para salir, en cambio, cuando ya se han dividido las células y tienen que salir a infectar. En cambio, tenemos la N, que se llama la neuroaminidasa. Entonces, mira esto, que es súper importante. A mí siempre me preguntan, ¿y te gustaría ser bacteria o virus? Yo, si le encarnara virus, porque son una máquina. Entonces, tienen una proteína para abrir la puerta y meterse en las células de los humanos, y tienen una proteína para salir cuando ya han infectado, para seguir infectando. Vamos. Doc, hablando de preguntas, la tenemos, la primera, ¿cómo se puede diferenciar entre influenza y la nueva cepa del COVID? Un saludo a Camila Rivera. Muchísimas gracias, Cami, por tu mensaje. Muchísimas gracias, mi querida Camila, que dicen que no es familia de Freddy. Pero influenza, ¿no es cierto? Influenza y el SARS-CoV-2, la nueva variante, ¿no? FLIR. Ajá. ¿Cómo se puede diferenciar? Lo más importante, mi querida Camila, es que en el SARS-CoV-2 por el momento nuevamente tenemos anosmia. ¿Qué es anosmia? Ya vamos ahí. Y ageusia. ¿Qué significa? No huelo y no hay sabor en la comida. Entonces, nuevamente regresamos a lo que tuvimos en los primeros brotes de COVID. O sea, la mayor diferencia o la casi única diferencia entre la influenza y la nueva cepa es que en la nueva cepa, aunque sea por horas, aunque sea por minutos, por días, puede irse un poco el olfato y el gusto. De ahí la mayoría de sintomatología la comparten casi completa. Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Por qué te decía esto? Porque cuando vamos a hablar de la parte de nomenclatura, ya ustedes se asustan cuando escuchan la nueva cepa, la nueva cepa. Entonces, ¿hay nuevas cepas de influenza, de COVID? Sí. Pero hay nuevas cepas de influenza, no que yo sepa. ¿Por qué? Porque eventualmente sabemos que de las hemaglutininas hay 18 y de las neuroaminidasas hay 11. Ajá. Entonces, más o menos entre estas se conocen unas 100 mezclas, o sea, unas 100 combinaciones entre humanos y entre animales. Por eso es importante. ¿Cuál es la que más vas a escuchar tú? La H1N1 y la AH3N2. Estas son las que más vemos generalmente por estaciones. Y se sabe que la una va después de la otra, lo que hemos visto generalmente. En un año es más prevalente o más frecuente esta, el otro año será esta, más o menos lo que se ha ido viendo en los últimos años. ¿Cuál es la única diferencia, Milari? Y la gente tiene que entender esto. Cuando es algún año con HN3N2, es menos contagiante, es menos maligna, es menos complicada. O sea, los cuadros pseudogripales o inflamatorios son más leves. El problema es cuando es la AH1N1 en ese año. ¿Cuáles tienen que cuidarse más? Niños menores de 5 años, pacientes mayores de 65 años, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos mal compensados, pacientes obesos, pacientes con problemas cardíacos, porque estos pacientes que no están vacunados tienen la probabilidad y el riesgo de fallecer. Entonces, por eso es súper importante que ahora, inclusive, la parte de la SIAC, que es la Sociedad Interamericana del Corazón o de Cardiología, lo que nos dicen es: hay que vacunar a nuestros niños menores de 5 años, a nuestros adultos mayores de 65 y a todos aquellos pacientes que tengan problemas cardiovasculares, hipertensión, problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, algún tipo de trasplante cardíaco, algún tipo de procedimiento cardíaco. Tienen que ser vacunados, porque si llega a ser alguna de las variantes, podrían lastimar mucho más las células cardíacas, no solamente las células bronquiales o del sistema respiratorio. Ahora, mi doc, en cuanto a la vacuna, ¿cuántas dosis o cada cuánto se debe aplicar el refuerzo? Sí. ¿Hay refuerzo? Vamos a ver justamente la parte de las vacunas cuando hablemos de la prevención y un poquito de tratamiento para no desviarles un poquito. Tenemos pregunta. Vamos. Un saludo, doctor. Buenas tardes. A mí también salúdenme, por favor. Claro. Buenas tardes, doctora. Desde hace unos 3 días me duele la parte del frente de la cabeza y tengo algo de mocos flojos. ¿Será influenza? Correcto. Si es que ya tenemos en la parte de la carita o de la frente dolorcito, recuerden que a veces la mucosidad se nos queda a nivel de los senos paranasales y más bien podría ser una sinusitis. Generalmente hay que ver el tiempo. Cualquier cuadro viral
no va a ser más allá de 2 o 3 días después del contagio, la parte sintomática, y 3 o 4 días va a ir. Pero en cambio, cuando ya tienes más cantidad de moquito, un moco que puede gotear hacia la parte posterior de tu garganta o que te duele la carita, a veces hay que ver que ese moco de ese resfriado o de ese cambio se haya quedado en la cara y te está dando una sinusitis. Entonces hay que estar muy pendientes y por eso es importante que acudas al médico, porque a veces te tratas como que fuera solamente una gripecita y terminas después con un cuadro muy infeccioso de la parte de la sinusitis. Ahora, mi doc, en cuanto a los signos o síntomas, después de que el virus de la influenza entra a mi cuerpo, ¿cuántos días, horas después empiezo a notarlo? Perfecto. Entonces, si ya entendimos que este virus tiene que ingresar, tiene que hacer una replicación viral y va a dar una sintomatología, entonces ahí empiezan los tiempos. ¿Por qué? Porque desde que la Lari, por ejemplo, se va a una fiesta y está alguien con influenza, ¿sí? Entonces la influenza recién está en el aire. La Lari se va a la fiesta el viernes, ingresa el virus a las células de la Lari y todavía no hay síntomas. ¿Por qué? Porque eventualmente necesitas tener una cantidad suficiente de virus para empezar a hacer de carga viral. Entonces, imagínate lo que es meter un virus y que empiecen. Normalmente son de 2 a 4 días. Entonces, si tu fiesta fue el jueves o el viernes, probablemente tú empieces con los síntomas entre lunes o martes. ¿Sí te das cuenta? Y entre lunes o martes, el problema es que tú sí podrías haber sido contagiante. Porque a pesar de que tú no tengas síntomas, porque todavía no hay respuesta inmunológica, tú ya tienes virus circulantes. Entonces, eventualmente, si tú el jueves o el viernes te fuiste a la fiesta y el domingo fuiste a visitarle a un abuelito en un hospicio, en la casa, en un geriátrico, ¿qué es lo que vas a hacerle? Flaco favor. ¿Por qué? Porque le vas llevando el virus mientras tú no tenías todavía sintomatología. Eso es súper importante. Porque en cambio tú empiezas a tener síntomas el día martes y dices, uy, ¿qué me pasó? El problema y la diferencia grande es que la gripe normal va siendo de a poquito. O sea, me siento un poquito mal, me duele el cuerpo, congestión, moquitos, malestar. Pero en cambio la influenza, te bota la cama. Claro, después de que aparecieron los síntomas, en 24 a 48 estás hecho pedazos. Dolor osteoarticular, dolor muscular, fiebre, mareos, sudoraciones, inapetencia. Dolor de cabeza. Entonces, claro, dolor de cabeza. Entonces es mucho más rápida que una gripe normal. Y cuando tú te das cuenta, ya el abuelito ya está empezando con la sintomatología también. Y el problema va justamente en la parte de cuánto tiempo yo soy contagiante, en cambio. Mientras tú estás con sintomatología, puede ser contagiante, inclusive hasta 2 o 3 días después que hayan bajado los síntomas. Pero, por ejemplo, los niños y las personas que tienen algún problema de deficiencia inmunológica, por ejemplo, los diabéticos, pacientes con VIH, pacientes con cuadros importantes de inmunidad o que tomen medicamentos para, por ejemplo, para trasplantes y cosas por el estilo, pueden quedarse contagiantes mucho más tiempo, porque el sistema inmunológico de ellos está bajito, está slow, hasta una semana más. Entonces, por eso es importante reconocer la cadena, desde que yo me infecto, cuándo tengo la sintomatología y cuánto tiempo yo puedo ser contagiante, porque de eso depende justamente lo que ahora estamos viendo, estos picos y estos brotes. Ahora, mi doc, ¿cuántos días, hablando en el caso de la gripe, ¿no? ¿Cuántos días le dura una gripe y cuántos días le puede durar esta influenza? En realidad, cualquier episodio viral va a durar no más allá de 10 días, ¿sí? Pero eventualmente el problema no es los días, es cómo pasar esos días. 2 o 3 días de gripe, no hay problema. Te tomas una medicación, controlas la fiebre, te das un bañito, comes sopita y estás perfecto. Pero con la influenza, generalmente puedes tener más descompensaciones. Entonces, en 3 días tú puedes tener muchísima más sintomatología que lo que tienes un paciente con gripe. Entonces, por eso es súper importante que si usted no se ha vacunado para la influenza anual, es un gran problema de salud. ¿Por qué? Porque no solamente no está en defensa usted, sino el resto de su familia y el resto de la comunidad. Perfecto, mi doc, tenemos mensajitos. Buenas tardes, les saludo desde Ambato. A mí siempre me dan esos síntomas, pero solo es infección de garganta. Si no me curo rápido, termino en cama por los síntomas, mi doc. Correcto. Muchísimas gracias a toda esa gente que nos está enviando los mensajes. Muchísimas gracias. La llamadita, ya sabes. Correcto, gracias a Ambato, gracias a esta tierra tan linda. De las flores y las frutas. ¿Por qué es importante esto? Esto que tú mencionas, que a cada rato me da,
y si no me bota la cama, hay que tener un poquito de cuidado, porque el otro punto, y ya lo veíamos creo que el día anterior, en el programa anterior, eran las alergias, porque las alergias también pueden hacer este tipo de cambios en los cuales inflamatoriamente yo puedo estar sometido a este tipo de inflamaciones. Pero si es que no te tratas rápido, y me imagino que cuando hablas de tratamiento me estás diciendo que tomas antibiótico, porque si no tomo antibiótico me bota la cama. Tengan mucho cuidado por lo que ya hemos hablado aquí de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Entonces es muy importante entender que la influenza siempre ha estado y casi cada 6 años, cada 7 años, más o menos da un pico muy importante por el cambio. Estamos teniendo cambios a nivel del clima, o sea, no es un mito esto que estamos viendo del calentamiento global, y sabemos que los climas ya no están completamente estacionales. Entonces esto es muy importante porque si tú notas, este es más allá que una sola gripecita. Mi doc, ahora estaba leyendo, usted sabe que siempre me informo, claro que ¿no? sí, para también hacerle las respectivas preguntas. Estaba leyendo y Dr. Google me dijo que habían 4 tipos de influenza. Correcto. Y que las comunes eran la A y la B en las personas, ¿no? Correcto. ¿Cuál es la más común que se ha encontrado aquí? Al volver ¿Y cuál es la de la pausa, te vamos a explicar cuántos tipos mismo hay y qué es lo que no te dice el doctor Google. Está bien. Ok. Sí, vámonos a la pausa. Por eso y yo nos vine a esperamos. confirmar no la se vaya, información estamos hablando con usted. acerca de la influenza, la importancia de por qué usted debe conocerla. Hola. Regresamos, mi doc, con música de ya entrando al jueves. Claro, y luego exactamente. Ya ves, ese jueves es importantísimo. Mi doc, ¿le parece si vamos a ver los porcentajes Por de la supuesto, trivia vámonos. antes de continuar con el tema del día de hoy, que está, vea, Vámonos, potente? vámonos. ¿Cuál de los subtipos de influenza se acompaña de síntomas gastrointestinales? Y usted en Instagram votó por las siguientes opciones: A, influenza tipo A, 30% de votaciones; B, influenza tipo B, 25%; y C, cualquier tipo de influenza, 45% de nuestros seguidores. O bueno, así no nos sigan, se entran a interactuar. Pero lo importante es que también participen en nuestras redes sociales, mi doc. Muy bien, entonces es importantísimo. ¿Cómo va? Yo primero felicitarte porque siempre me agrada mucho que te actualices para los temas que vamos a tratar. Y es muy cierto lo que tú dices. De hecho, según la OMS y todos los estamentos de salud, tenemos 4 tipos de influenza. Entonces sabemos que los más comunes son la influenza tipo A, la tipo B, la tipo C y la tipo D. ¿Cuál es la menos frecuente generalmente? La tipo D. Es en la orden que casi alfabético. No. Correcto. Siempre normalmente se hace igual que las vitaminas, por aparición o por localización. Entonces, en este caso muy particular de la influenza tipo A, entonces como te decía, puede haber las diferentes tipos de mezclas entre tanto las hemaglutininas y las neuraminidasas. Entonces hay 18 hemaglutininas y 11 neuraminidasas. Generalmente en la del tipo B hay 2 tipos, uno que es Yamagata y la otra que es Victoria. Son los 2. Y de esto se sabe que es una sola de las cepas, pero de las más frecuentes a las menos frecuentes. Más frecuente la tipo A, menos frecuente la tipo B y casi nunca la tipo C, que también afecta a los humanos. Ojo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la del tipo A también está dada con algunos animales. Por eso es que eventualmente tenemos algunos brotes epidémicos zoonóticos, o sea, que también afectan a los animales. Por eso muchos animales también tienen dentro de su esquema de vacunación algunos virus también de la influenza. Felicito si nos ayudas con el slide para que podamos explicarles un poquito mejor de esto, porque de estos los tipos A, B y C. Si ustedes ven el tipo A, específicamente es un tipo de virus de la influenza que es mucho más importante para los seres humanos, pero también están en aves, en cerdos, en algunos mamíferos generalmente, pero para los humanos tenemos 4 subtipos que son los responsables de estas últimas pandemias que hemos tenido. La del tipo B, solamente y exclusivamente para los humanos, son mucho más uniformes o mucho más presentables que la H1N1 y tienen ligeras variaciones entre cada una de sus cepas. Y la del tipo C, solamente en humanos, no causa una enfermedad seria, grave ni mortal. ¿Por qué es importante esto? Porque empezamos a revisar justamente esto. Miren ustedes que en cambio, por eso hay mucha gente que dice, Doc,
¿Y cuál vacuna me pongo? Quédese hasta el final del programa porque vamos a hablar acerca de las vacunas, cuántos tipos de vacunas hay y por qué es la necesidad de una o de otra. En el tratamiento. Correcto. Y eventualmente entonces, Milare, mira que casi nosotros no tenemos ningún tipo de infección por la del tipo D, pero en cambio es muy importante porque aquí van acerca de los factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles son las personas que tú creerías que tienen más factores de riesgo para que le dé una influenza tipo A? Las personas que tienen las defensas más bajas. Perfecto, exactamente. Pacientes con VIH o SIDA, o sea, ya la enfermedad o la infección por VIH sin control. Ajá, ¿quién más? Las personas con enfermedades crónicas de claro, diabetes, lo que hemos dicho, ¿cierto? Diabetes, mellitus, hipertensión arterial, hipotiroidismo. Muy bien, Milari, excelente. ¿Qué más? Lo que decíamos ahorita, los cardiópatas o los problemas de corazón, cardiópatas. O sea, porque todos ellos también. Entonces recordemos que es súper importante. Y también, ¿cuáles? Los mayores de 65 años y los menores de 5 años. Entonces, por eso, gracias, mi Felicito, estás pegándoles a todas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuidado con que esto del tipo de que yo soy antivacunas, a mí nadie me vacuna, cuidado porque podemos extrapolar a veces ese tipo de creencias que son muy respetables, como les digo, no comparto, pero respeto, pero tengan mucho cuidado porque esto no es gripe. Lo que queremos el día de hoy es que usted entienda en casa que una influenza no es gripe, es una infección respiratoria que ingresa por la vía respiratoria, pero que puede afectar a todo el sistema del paciente, sistema neurológico, sistema ventilatorio, sistema cardiovascular, sistema metabólico. De hecho, hay un par de estudios que te dicen, Milari, que una de las consecuencias en algunos pacientes ha sido diabetes. O sea, es tanta la inflamación y tanto el cambio que hacen algunos pacientes que terminan haciendo un tipo de diabetes después de una influenza. Entonces tengan mucho cuidado con creer que es solamente gripecita. Dígame, ¿después de una influenza mal curada o simplemente no tratada? O sea, son las secuelas. Mal tratada o mal curada o no tratada. Por eso es súper importante cuando uno dice, hágase la pruebita. No, ya solamente deme la medicación. O sea, uno, sí, tiene que darle el tratamiento. Pero vamos a ver la importancia. Por eso les decía, pongan atención a lo que hablamos al inicio. No es lo mismo alguien que ingresa el virus y que tiene 10 virus, ¿no es cierto? A alguien que ingresa el virus, no tiene vacuna, no tiene tratamiento y tiene 1 millón de virus. ¿Quién crees que va a tener más sintomatología? ¿Quién va a estar más complicado? ¿Quién va a tener una peor recuperación? ¿Quién va a tener problemas posteriores? El que tiene más carga viral. Entonces, en este punto nos vamos a encontrar bastante bien. Entonces, lo otro, Milari, entonces ya sabemos que hay una de tipo A y de tipo B. ¿Cuál es la diferencia más elocuente? La primera, la de tipo B es generalmente más en niños. O sea, normalmente vemos más niños con este tipo de influenza, con el tipo de influenza B, pero que eventualmente con el tiempo hemos visto que ha ido migrando en edades. ¿Qué significa? Después eran ya niños y adolescentes. Después eran niños, adolescentes y jóvenes. Ahora ya tenemos niños, adolescentes, adultos mayores, adultos menores, o sea, todos, porque ya empezamos a equiparar. Y el problema de esto, mi querida Lari, es que sí hay diferencia entre la tipo A y la de tipo B. ¿Por qué? Porque la de tipo A es netamente respiratoria, con mucho malestar general y a veces inclusive con problemas como bronquitis, neumonías por influenza tipo A o sinusitis secundarias. Pero en cambio, las de tipo B pueden también cursar con síntomas gastrointestinales. Náusea, vómito, sensación de llenura precoz, con diarreas, con molestias abdominales como distensión. Entonces, claro, los niños, por ejemplo, o los ancianitos que le den una tipo B, que hagan 6, 7 diarreas, aparte de la inflamación que hace la influenza, se deshidratan mucho más rápido y por eso muchas veces son las hospitalizaciones en este tipo de pacientes. Entonces, miren la importancia de que una vacuna podría ser no que no le dé, porque ese es otro de los mitos. O sea, si es que yo me vacuno, no me va a dar. No, señor. No es que no le va a dar. Lo que vamos a tratar de hacer con la vacuna es que su cuerpo rápidamente empiece a atacar a los virus para que no sean 1 millón, sino sean probablemente 10, 20, 30. Y que si le da, le dé súper leve. Y inclusive a veces ni le dé. Pero la idea es que tenga... Exactamente. Pero el problema son justamente los asintomáticos. Porque si la Lari se va a esta fiesta el día jueves, ¿no es cierto? Pero está con la vacuna.
y viene con el virus. No tengo pero nada no tiene mucho más sensación de escalofríos, malestar y dice, uy, el chuchaqui ha de ser. Y sigue con su familia, con sus trabajos, ahí empieza esta cadena. Porque yo puedo ser un asintomático o un levemente sintomático que sí tuve factor de riesgo, lo sé, lo conozco porque me fui de farra y me dicen que de esa farra 20 cayeron. Ah, no, pero yo no caí. No, tú no es que no caíste. Probablemente seas un asintomático y sigues tú haciendo infección al resto de la gente. Ahora, mi Doc, ¿qué pasa con esa gente que ya tiene influenza, no? Sí, correcto. Y se toma esos típicos sobres que venden en la farmacia de que esto te alivia los síntomas y le alivian los síntomas, le baja, pasa 2, 3 días, ¿puede regresar? O sea, ¿se va el virus o es como que se queda ahí tranquilito? No, el problema, Milari, muy buena pregunta, porque lo que podría hacer probablemente estos antigripales o estos test antigripales y estas tabletas día-noche, lo que hacen un poco es bajar la sintomatología. Pero no te curan. Pero cuando es gripe, tú te sientes rápido, pero al tiro. Porque los medicamentos están específicamente hechos para esos factores de la gripe. Pero en cambio, cuando tú te tomas esto y no te sientes muy bien, o sea, sí te alivia un poco, pero sigues hecho pedazos, dolor osteomuscular, dolor de la espalda, dolor entre las escápulas, que dice la gente en la parte de atrás, dolor en el pecho, sensación de que te falta el aire, que estás muy deshidratado, que tienes muy poco apetito. O sea, puede que te baje un poquito, pero no te van a aliviar como cuando es en una gripe. Entonces, por eso también es siempre importante saber exposición y factores de riesgo. Si tú fuiste a una fiesta, a una reunión, a un bautizo, a un matrimonio, a un grado, y sabes que hay más gente enferma, tienes que pensar en ti y en los que te rodean. Así que ten mucho cuidado con esto. Ahora, mi Doc, rapidito, antes de irnos a otra pausa, claro ¿nos podría repetir otra vez los síntomas? Que quede claro, de la gripe y de la influenza para que la gente en casa sepa diferenciar. Antes de esto, mi Fredicito, mándame el otro para que quede bien clarito esto, por favor, para que veamos la diferencia y que usted le pueda tomar una foto, ¿ok? A ver. Entonces vamos a mandarlo. Mira la diferencia. Entonces, dentro de los síntomas y signos tenemos todo lo que es el comienzo de los síntomas. En el resfriado es gradual, por días, no es tan rápido. En influenza es muy repentino, de uno al otro día te sientes hecho pedazos. La fiebre no es tan frecuente en el resfriado, más bien la congestión, pero en cambio en influenza es normal que tú tengas fiebre y picos muy altos de fiebre. Los dolores osteomusculares son leves en el resfriado común, pero son muy abundantes, es normal que acompañe a la influenza. Los escalofríos, poco comunes también a nivel del resfriado, pero es bastante común esa sensación incómoda a nivel de las articulaciones en la influenza. La fatiga, la debilidad, a veces puede presentarse o no en la gripe, pero siempre es presente en la parte de la influenza. Los estornudos es bastante común a nivel de la gripe, pero en cambio en la influenza no. Más bien ocasionalmente son los estornudos, más bien es la congestión. La incomodidad en el pecho con la tos casi no hay o es muy leve en el resfriado, pero en cambio es sumamente común que el paciente se queje de no respirar bien o dolores en el pecho. La congestión nasal es muy común a nivel del resfriado, pero en la influenza no tanto, más bien el goteo retronasal. El dolor de garganta es bastante común en el resfriado, pero no siempre los pacientes con influenza te dicen me duele la garganta. Y el dolor de cabeza es poco frecuente en el resfriado y es demasiado común en los pacientes con influenza. Entonces, si tú te das cuenta, punto a punto, la influenza es mucho más sistémica, mucho más llamativa, mucho más molestosa. Entonces, cuando uno tiene gripe y ha tenido gripe, uno sabe que en 2 o 3 días está bien. Curadito. Correcto. La influenza es lo que a palabra popular, a palabra de Larisa, como siempre le digo, es del trancazo. Claro. Señores. El trancazo, exactamente, porque uno se queda hecho nada, o sea, uno se vuelve nada. Hecho tronco. Hecho, exactamente, entonces el trancazo. Por eso es súper importante que cuando tú tengas ese dolor mayor del cuerpo, molestias, malestares, incomodidades, no tanta congestión, pero un goteo retronasal, no tienes tanto dolor de garganta, pero tienes como dificultad para respirar muy bien, ten mucho cuidado porque eventualmente estamos hablando acerca de algo mucho más allá de la gripe, como veremos. Ahora, mi Doc, yo sé que ya en la siguiente parte vamos a hablar del tratamiento. Correcto. Y eso incluye a las vacunas, las dosis, cada cuánto ponerse refuerzos si es que hay, pero mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que tienen el virus, no tienen todavía la sintomatología y acuden al centro de salud a ponerse esa vacuna? ¿Qué puede pasar? Normalmente, o sea, lo ideal es que alguien que esté resfriado o con síntomas de resfrío no vaya. ¿Por qué?
Porque el cuerpo está aprendido en cuanto a inmunidad. Entonces le voy a poner la vacuna y probablemente tenga una reacción mucho más fuerte, exactamente. Okay. Pero si es que está empezando, no lo sabe, va para allá. Pero lo importante es, sí sabe. Usted sí sabe que se fue a la fiesta. Usted ya sabe que estuvo en riesgo. Usted ya sabe que se fue a la fiesta. Usted ya sabe que fue al matrimonio. O sea, usted sí sabe. Si es que estamos con eso y en pico o en este tipo de epidemias o este tipo de presentaciones, aguántese un ratito. Aguántese unos 3 o 4 días antes de vacunarse. Es que ¿sabe qué pasa? Que yo voy al centro de salud porque mi amigo, mi papá, mi mamá tienen la influenza. Claro. Entonces, por asustado me voy a poner, pero no, espérese. En esos casos, espérese. Cuando volvamos de la pausa, vamos a saber si me pongo hoy día la vacuna, ¿desde cuándo me hace efectos? Porque eso es el otro punto importante, ¿ok? Entonces perfecto, vamos a eso, porque necesitamos saber todos estos datos también cuando hablemos de tratamiento. Ya regresamos, no se vaya. Esto ya parece Juernes. Okay. Vaya, vamos a ver. Haciendo los pasos prohibidos. Claro. Entonces, lo que hablábamos, ¿no es cierto? Hay tratamiento para la influenza. Ojo, recuerden ustedes que los virus, hagan lo que hagan o no hagan nada, se van a tener que morir, así de simple. Por eso es que justamente alguna gente dice, no, entonces me dejo que me pase nomás esa gripecita fuerte. No es gripecita fuerte. En el caso de la influenza, lo que hay que evitar es las complicaciones. Entonces, Milari, la medicación que ya está estudiada para la influenza, sí hay. Hay unos medicamentos que se llaman antivirales. Entonces, no antirretrovirales, que son los medicamentos para el HIV o para el SIDA. Se llaman antivirales. Y el que más conocemos para esto se llama oseltamivir. Entonces, el oseltamivir, con varias marcas comerciales en el mercado, es el medicamento que, ¿qué es lo que hace? ¿Le cura de la influenza? No, señora, no, señor. Lo que hace es que de estos virus que iban a ser 10 millones, van a quedar en 2 millones y quiere decir que los síntomas más rápidamente van a ser subsanados con el resto de medicación. El control de la temperatura, el control de la gripe, el control de los mocos, el control de la congestión, el control del dolor. Entonces, eventualmente, el oseltamivir, que se inicie en los primeros 2 días de la sintomatología, cuando es diagnosticado, hace que sea una enfermedad completamente leve. Súmele a esto que si usted es vacunado y tome el oseltamivir, va a estar completamente perfecto, bajo riesgo. Inclusive sus pacientes adultos mayores, los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas. Los niños pequeños también. Sí, señora, también hay oseltamivir en presentación para niños, que lo hacen por dilución, lo hacen nuestros compañeros los pediatras también. Entonces, tratamiento sí hay, tratamiento integral sí hay. Pero cuando hablamos de las vacunas, entonces las vacunas van a variar todos los años, mi querida Lari. ¿Por qué? ¿Cuántas hileras de genes tenía esta vaina que dijimos al inicio? Exactamente, mi Lari, 8. Entonces pueden variar, pueden replicarse, pueden intercambiarse. Por eso, al tener 8, siempre van a ser generalmente virus nuevos y las vacunas van a cambiar cada año. Por eso, la vacuna de la influenza es anual, cada año. No es que la que le ponen en el 2022 sirve para el 2024. No, señor, es cada año por esta rotación que tenemos. Entonces, es muy importante eso. Segundo, ¿al cuánto tiempo tú estimas de lo que la vacuna te pones? ¿Al cuánto tiempo ya estás cubierta con la vacuna? A ver, más o menos. A ver, si el virus en el cuerpo cuando me contagio porque me voy a la fiesta, 25, dice 3, que llevo 3 días. Bien. No, es que ya me ganó. A ver, no, eso no se vale. Claro, no se vale. Yo iba a decir 20 días. Eso. Entonces, a partir de la 3ª semana, luego, sí señor, a partir de la 3ª semana, luego de haberse puesto la vacuna, se puede decir que usted ya tiene la inmunidad. ¿Por qué? Porque tiene que darle chance al cuerpo a que cree los anticuerpos. Entonces, cuidado con esa gente que dice, póngame la vacuna, doctor, porque mañana tengo una fiesta. Tengo una vacuna porque tengo una salida brutal. Entonces, tengan mucho cuidado porque tiene que ser a la 3ª semana recién se día. Por eso hay mucha gente que dice, me puse la vacuna hoy y en una semana me dio influenza. Esa vacuna es mala. No, señor, porque la vacuna no puede actuar antes de los 21 días. Entonces, y aparte de eso, no son vacunas que generen o que estén con
cosas vivas. Normalmente se hacen en huevitos de pollo y también hay otras que son hechas en células de mamíferos. Entonces, por eso hay diferentes tipos de vacunas. Ahora, mi Doc, estoy segura que la gente en casa que quizá hay, entre esas mi mamá, por ejemplo, claro, que tiene diabetes, hipertensión e hipotiroidismo al mismo tiempo. Correcto. Se preguntan en casa, ¿yo me puedo poner esa vacuna? Sí, señorita, sí puede ponerse, sí en casa también, sí a la mamá y a la daddy también, porque todos los que tengan problemas cardiovasculares, problemas cardiometabólicos, problemas de obesidad, problemas de hipotiroidismo, todos deberían colocarse. ¿Por qué? Por el riesgo de que la influenza produzca bronquitis, neumonía, sinusitis, hospitalizaciones que no tienen mucho sentido. Y lo más importante, ustedes dicen sí, pero ¿cuántas vacunas hay? Aquí en el país hay dos tipos de vacunas, las trivalentes y las tetravalentes. ¿Qué significa esto? Las que tienen 3 cepas y las que tienen 4 cepas. O sea, todo depende de lo que yo quiera cubrir. Entonces tengo vacunas para los diferentes tipos del tipo A y del tipo B. Entonces, cuando yo quiero tener, por ejemplo, si tengo un viejito de 85 años de edad que es hipertenso, preferiría ponerle la tetravalente. ¿Por qué? Porque tiene más cobertura y tiene más riesgo. Pero si tengo un joven de 20 años, probablemente que no fume, que no consuma alcohol, con la trivalente estaría bastante bien. La que generalmente ponemos en el Ministerio de Salud Pública es la trivalente, porque esa viene en multidosis, un frasquito con varias dosis. Pero generalmente la tetravalente viene por unidosis, una para cada persona que se ponga. Ahora, mi Doc, voy al centro de salud, me pongo la vacuna, ¿podría tener reacciones la vacuna para que la gente no se asuste? Sí, claro que sí. De hecho, nosotros consideramos que a la persona que le haya dado un poco de reacción o inclusive fiebre, quiere decir que está actuando. Entonces, normalmente con los pacientes que han tenido este tipo de molestias, sí se les puede manejar sintomáticamente con un poco de paracetamol, por ejemplo, el día de la vacuna y el día posterior. Pero listo, ya está usted cubierto, ya está usted con vacuna actuante. Tenga mucho cuidado con el síndrome de fatiga postviral. ¿Qué significa esto? Lo que ahora estamos viendo un montón, Milari. La gente que no ha sido tratada adecuadamente, generalmente viene con mucho cansancio físico, con mucho cansancio mental, con obnubilación mental. ¿Qué significa? Que se olvida las cosas, que tiene lapsus de memoria ahí, que no se acuerdan, que están conversando contigo y pronto se les va la idea y vuelven a retomar después. Pacientes que tienen dolores a nivel muscular, dolores a nivel del cuerpo, sensación de que no descansan bien, que presentan insomnio si no lo tenían. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora por reacción inflamatoria después de la influenza. Entonces, por eso la idea es tratarles bastante bien. Dime. Ahora, mi Doc, ¿este tipo de reacciones que nos acaba de hablar son temporales o es que de aquí para largo? Claro, o sea, son temporales en realidad, pero siguen siendo molestosas, porque muchas veces hay mucha gente que está teniendo, por ejemplo, teletrabajo. ¿Por qué? Porque cuando está en su oficina a las 4 o 5 horas está completamente fundido. Entonces eso hay que evitarlo con estos pacientes. Perfecto, mi Doc. Muchísimas gracias por topar este tema. Entonces, ¿te pareció interesante la influenza? Por supuesto, y al marito también. Claro, se quedó todo el programa que acá. Usted que va a salir, que va a ir al centro comercial, que está con los niños en vacaciones, que está yéndose a algunos de los eventos. A los abuelitos, por favor, si tiene síntomas gripales pero no quiere hacerse ninguna prueba, por si acaso vaya a ser influenza y no gripecita, use mascarilla, lávese las manos, nuevamente llevemos el alcohol gel, por favor. Sigámosle insistiendo a nuestros niños. Los niños son mucho más precavidos porque ellos siguen lavándose las manos. Los adultos no. Los adultos somos bien ruditos. Perfecto, mi Doc, y sobre todo vaya al centro de salud y póngase la vacuna, que así se protege usted y a toda su familia. Mi Doc, tenemos el mito. ¿Es cierto que la influenza no deja ninguna secuela en los pacientes no tratados? Ya la respondió, pero sí, por si no estuvieron atentos, deja varios síntomas neurológicos, gastrointestinales, respiratorios e inflamatorios sistémicos. Y vamos ahora con la Meditrivia del día de hoy. ¿Cuál fue la respuesta que usted más votó y cuál es la real? ¿Cuál de los subtipos de influenza se acompaña de síntomas gastrointestinales, Doc? A, influenza tipo A, 40%. B, influenza tipo B, 20%. Y C, cualquier tipo de influenza, 40%. En realidad es cualquier tipo de influenza, en realidad es la mayoría, pero la que más frecuentemente vemos nosotros es la B. Acuérdense de eso. Por eso cuando les van a hacer a ustedes el diagnóstico con hisopado nasofaringio, así como era para el COVID, le van a ver si es que es tipo A o tipo B.
Con eso sabemos si es que le damos también soporte gastrointestinal. Perfecto, mi doc. Y ya, así rapidito de paso, ¿qué vamos a ver el día viernes? Viernes con especialista. Claro, vamos a ver, vamos a ver acerca del rotavirus, vamos a ver acerca de la vacuna del rotavirus, un virus que puede deshidratar en pocas horas a los niños, a los adultos mayores, inclusive a mujeres embarazadas. Entonces no se puede perder porque es una de las infecciones frecuentes gastrointestinales y vamos a tener un especialista en vivo que nos va a ayudar a discernir un poquito cómo se maneja, hay tratamiento, hay vacunas, hay manejo de esto, ¿sí o no? Perfecto, mi doc. Y mañana los espero a las 5 de la tarde con el doctor Arturo Caviedes porque, mi doc, ¿usted tiene mascotas? No. Bueno, igual, por favor, ponga Doctor 7 porque lo va a interesar por si llega a tener. Perfecto. Hablaremos sobre la diferencia entre peluquería para perritos menores de 7 años y la peluquería para geriátricos, es decir, para los viejitos. ¿Es igual o no es igual? ¿Cuáles son los cuidados? Todo eso hablaremos el día de mañana. Mi doc, y rapidita, así de paso, otra vez. Contactos, ¿dónde la encontramos? Gracias, Milari, estamos en la Torre Médica 2, en el primer piso, detrás del Hospital Metropolitano, consultorio 107. Teléfonos 322-0063 y 02-322-0063 si llamas de provincia. Gracias. Perfecto, amigo, y vamos respondiendo este último mensaje que me acaba de llegar. Doc, entonces, si me voy al centro de salud a poner la vacuna, es decir, ¿no me va a dar influenza? No. O sea, gracias por la pregunta no le va a dar influenza porque la vacuna recién tendría que hacer una acción, algún tipo de cambio, recién en 21 días. Puede haber un falso flu o un flu-like que se llama, o sea, como que le puede dar un poquito de gripecita, pero es por la reacción, pero no le va a dar. Si le da gripe o si le da influenza es porque usted ya estuvo en contacto con alguien más, no le culpe la vacuna. Perfecto, mi dog, y con eso sí ya los vamos dejando. Adivine con quién. Es hora del Chef Con lo mejor Bigotes. de la tarde, Chef Bigotes. ¿Y sabe qué? No tiene que despegarse de Ecuador TV porque luego viene Noticias 7 y luego Fanático. Exactamente, que va a estar increíble Fanáticos de día de hoy, así que pilas con eso. Oiga, rapidito. Hoy es la semifinal de la Copa América, ¿no? Uruguay-Colombia, ¿quién va? Uruguay. No. Claro que sí. Ya. No. El viernes hacemos solita el programa. Buena tarde. Yo lo voy a Colombia. Chao.